Hola Belén. Hola Cris, ¿cómo estás? Bien, estamos ahora en las buenas y en las malas otra vez. Sí, cuando la amistad supera barreras. Eh, es hermoso estar aquí juntas con mi amiga Belén. Nos conocemos desde ¿cuántos años ya? Desde el 95 por ahí, 96 tal vez, Wow, ya van a ser 20 años. claro, 30 desde años, 30. 30 años, desde que estábamos en la universidad. Y yo creo que hemos logrado tener una amistad que efectivamente ha podido superar muchas barreras, incluso situaciones en las que nosotras mismas hemos sido la barrera. Sí, yo me acuerdo que en la universidad, bueno, ahí teníamos más como conflictos porque claro, estábamos creciendo, madurando las dos y teníamos puntos de vista diferentes y no lográbamos comprender que había que respetar ese punto de vista y ser amiga. Y por eso nos inventamos una sociedad de hecho. Como buenas abogadas, porque nos conocimos estudiando leyes y nos hicimos un contrato en el que la amistad era efectivamente lo duradero, lo que iba a permanecer, con independencia de otros amigos, la familia, las creencias religiosas. Tiempo después vemos que incluso con independencia de las creencias políticas, Ujú. los novios, maridos, etcétera, y efectivamente ha sido lo que logró que tengamos una amistad distinta. Claro, porque yo me acuerdo que inclusive estábamos enojadas por algún motivo y en base a esta sociedad de hecho habíamos quedado que si la una necesita de la otra, igual tenía que llamarle o podía y la otra tenía que acompañarle a hacer cualquier cosa que había que hacer y bueno, o sea, funcionó. Fue muy chévere también esa época porque ahí estábamos juntas todos los días viéndonos y luego, claro, ya la vida nos llevó por diferentes caminos, a pesar de que somos las dos abogadas, pero las dos hemos hecho dos recorridos distintos en muchas cosas de la vida. Sí. Y en este punto es muy lindo darse cuenta que efectivamente, como que el origen, aunque uno no siempre lo ve todos los días, que hizo posible que tú y yo estemos aquí ha sido el hecho de que hubo una mamá y un papá que le dieron un sí a la posibilidad de tenernos en el mundo. Sí, o sea, como tú comentaste en una conversación que tuvimos, eh, los hijos son los que escogen a los padres, es decir, que nosotros les escogimos a nuestros papás cómo venir, con quiénes venir Sí. y claro, todos tenemos una misión que es así como que está sobre lo que hacemos, sobre lo que decimos, sino es una misión mucho más fuerte, energética, Ujú. y esa es la que estamos tratando de cumplir hasta ahora. Sí, y cuando tú me invitaste, tuviste la idea de hacer este podcast, algo que me pareció muy chévere fue efectivamente el poder compartir todo lo que ha sido este aprendizaje nuestro, que con el tiempo lo hemos podido mirar incluso desde el momento en que estuvimos en el vientre de nuestras madres, y cómo cada uno de esos detallitos fueron configurando las mujeres que ahora somos. Entonces, me pareció lindo la posibilidad de compartir las vivencias y a su vez también de hacer una cosa que nos gusta, porque a ti te encantan los podcasts, entonces es como un contexto bien chévere. Sí, claro, yo les cuento un poco cómo comenzó esto. Yo soy fan de los podcasts, escucho podcasts todos los días, de todo. Ahora, bueno, ahora estoy en temas adolescencia, alcoholismo, drogadicción, Los hijos. los hijos, la menopausia, o sea, todas esas cosas escucho y también obviamente escucho cosas de la pareja, de amigas y dije, podemos hacer un podcast con la Cristina porque las dos hemos hecho un proceso de sanación, diverso las dos, paralelos, pero con el objetivo de estar mejor ahora, aquí, ahora, con nuestros hijos, que ellos tengan una posibilidad distinta. Uh-huh. Y además, también me decía la Belén, oye, hay gente que hace podcast y se ha vuelto millonaria haciendo podcast, entonces quién sabe y nos resulta. Eso, ya que por otros lados no hemos podido ser millonarias, bueno, ahora estamos en este camino también, así que son bienvenidos para escucharnos. Sí, creo que un tema que nos unió mucho, pero al mismo tiempo nos distanció bastante, ha sido el de la maternidad.
Yo me atrevería a decir que en el caso de Belén, la maternidad fue muy deseada y planificada. En mi caso fue deseada, no tan planificada, pero como seguimos caminos diferentes, fue un momento en el que nuestra amistad tuvo una especie de vacío. No sé, ¿qué sientes tú ahí de eso? Claro, es que cuando uno no es mamá no cacha nada. Eso yo te puedo decir porque Sí. tú te embarazaste, tú le tuviste a la Valentina y yo, claro, intuitivamente, porque no era mamá, respetuosa de su espacio, de su tiempo, esperé que tú salgas de nuevo al aire porque estabas como encuevada y está bien, o sea, cada uno vive su maternidad como quiere y está muy bien. Y claro, pero yo no entendía, o sea, yo era respetuosa pero sin comprender. Ujú. Y claro, y después de eso, a un año más tarde, yo decidí que quería ser mamá y empecé todo mi proceso. Y la Cristina fue súper chévere porque tú me acompañaste cuando te conté. Ujú. Fue lindo porque no estuvo durante el proceso previo, pero sí estuvo durante mi embarazo y me compró cosas, me llevó libros, me dijo cosas bonitas. Y como dicen un montón de personas, yo pensé que todo lo que había leído y todo lo que había escuchado, yo iba a estar súper preparada para la maternidad y yo iba a ser así una pro matma. Y claro, cuando nace el guavo uno se da cuenta que no sabe nada y que es como, Diosito, aquí él y yo, porque mi hijo es varón, él y yo estábamos solos en el mundo y tocaba ahí enfrentarlo todos los miedos, ¿no? Pero fue muy chévere y bueno, cuenta un poco tu experiencia como mamá. Pero sabes que antes de eso me acordé de algo. ¿Te acuerdas qué pasó en el tiempo en que tú estabas en labor de parto? Nos fuimos al cine. Claro. Entonces, la Belén entró en labor de parto, sabíamos ya que eso estaba pasando, pero fue como, no, tuvimos un plan y el plan era irnos al cine y es la última vez que nos vamos a poder ir al cine juntas y después no sabemos qué va a pasar, entonces hagámoslo. Y efectivamente, el Nico nació ¿cuánto tiempo después? No, el día siguiente. O sea, el doctor me llamó en el cine y me dice, ¿dónde estás? Y yo, en el cine. Me dijo, bueno, terminas la película y te vas al metro a hacerte un eco. Yo, bueno. Entonces así fue. Entonces terminamos de ver la peli y me fui a la clínica, al hospital y al día siguiente a las 4 de la tarde ya nació el Nicolás. Qué hermoso. Uy, para mí ser mamá fue una cosa muy igual, súper loca diría yo, porque siempre he sido una persona como muy de controlar, ¿no? Entonces tengo una agenda, tengo un horario, las cosas se hacen obviamente a mi manera, no a la manera de los demás, entonces tenía el plan perfecto. Iba a vivir un cierto tiempo de meses con mi pareja, y es más con fechas. De julio a septiembre, no, de julio a diciembre iba a vivir con mi pareja. En diciembre íbamos a decidir si queríamos tener o no hijos. Pero a su vez, si es que decidíamos que queríamos tener hijos, nos íbamos a casar y bebé iba a ser concebido en febrero para que nazca en el mismo año y sea además en el año del dragón, porque a mí me encanta la metafísica china y me parece hermoso tener un hijo que sea un dragón, ¿no? Y claro, en toda esa planificación resulta que yo en ese tiempo trabajaba en una organización ambientalista, yo soy abogada ambientalista, y de pronto tuvimos un conflicto súper fuerte, o sea, de esas cosas en las cuales tú sientes que tu confianza y tu lealtad a la institución está puesta en duda. Entonces me acuerdo, estuve tan sensible con ese tema que dije, no, yo no puedo estar en un sitio en el cual estén dudando de lo que yo he hecho y decidí renunciar. Y renuncié un día lunes. Y claro, en medio del conflicto yo no me había dado cuenta que tuve un retraso en el periodo y fue como, ¿será que me hago una prueba de embarazo? Entonces el día miércoles, después de haber renunciado, fui con 2 amigas de la universidad a hacerme la prueba de embarazo y resulta que estaba embarazada. Entonces, además con mi jefe en esa época teníamos una apuesta. Él es un ser incasable. Entonces la apuesta era, si es que él se casaba, yo le regalaba el viaje de luna de miel
al Caribe con todos los gastos pagados. Y en cambio, si yo me embarazaba, porque la no embarazable era yo, él me pagaba todo el tiempo de la maternidad, gratis, gastos, trabajo y demás. No, pues porque renuncié 2 días antes. Entonces, cuando llegué a la oficina y les conté, el primero así que me acuerdo saltó y me dijo, María Cristina, qué emoción, no te tengo que pagar nada. Fue súper gracioso, pero al mismo tiempo tenaz, porque resulta que entras en un nivel de responsabilidades y económicamente no sabes qué vas a hacer. Entonces, además que con mi pareja, no es que habíamos organizado el hecho de qué íbamos a hacer después cuando tengamos hijos, y no estábamos solamente en la fase de vivamos juntos. Entonces sí fue como una cosa que de pronto fue un boom. Yo tenía muchísimas dudas. Yo a veces a María Belén le digo, de pronto eso de no tener pareja para poder maternar tiene otros riesgos, otros desafíos, pero puede ser hasta más fácil, porque hay estas cuestiones del encontrarse con la pareja que te comprende y demás lo hacen difícil. Pero para mí fue un momento hermoso, porque yo puedo decir que me sentí muy sostenida por 5 personas importantes en mi vida, y entre esas estuvo María Belén. ¿Ves? Y eso que no sabía nada de nada. Porque aunque uno lea y escuche y le encanten los niños, que es mi caso, que yo soy súper maternal y súper mamá de todo el mundo, si no tienes un hijo no tienes idea, o sea, así. Y sí, bueno, mi maternidad es un poco distinta a la de la Cristina. Yo, en cambio, decidí ser mamá y planifiqué un año, como en el 2012, por ahí comencé la planificación, decidí que iba a ser mamá, y lo primero que hice fue comprar un seguro. Un seguro caro, que me cubra todo lo de la maternidad. Y eso era como lo más importante. Entonces, y como para poder ser mamá había que pasar un año, entonces dije, bueno, en el 2013 puedo ser mamá. Y todavía no sabía si era con pareja, sola, no tenía mucha idea, pero compré el seguro. Tuve donde vivir, me fui a vivir en un departamento, todavía no tenía nada, pero ya vivía sola también. Y luego de eso me fui donde mi ginecólogo y le dije, quiero ser mamá. Y me dijo, espérate un ratito, un tiempo más. Le dije, bueno, un año más. Entonces, un año más, y de ahí volví y le dije, bueno, ahora sí quiero ser mamá. Y me dijo, bueno, ándate donde este médico y él te puede hacer un proceso de fertilización o de inseminación. Entonces fui donde el médico y le dije que quiero ser mamá. Me hicieron unos estudios y me dijo, bueno, puedes hacer 2 cosas, o inseminarte o hacerte una fertilización in vitro, que es como un poco más seguro, ¿no? Nada es el 100%, en el caso de una relación es de como el 18%. En el caso de una inseminación es como el 33%, y en el caso de la fertilización es 50%. Es decir, que nada es tan seguro como uno cree. Y dije, bueno, si ya estoy aquí, vamos a la fertilización de una, no voy a entrar a la inseminación, porque era como, o sea, además es un proceso súper desgastante para la mujer, tienes que ir todas las semanas al médico, ¿sabes? Claro. Y inseminación, y si no sale, toca otra. Dije, y toda esa preparación de hormonas, de salud. Full hormonas, claro. Te ponen hormonas hasta morir, y además es súper caro, aquí en el Ecuador es carísimo, y bueno, dije, no, de una vez. Y bueno, eso fue como a febrero del 2013 que comencé el proceso. Con un poco de susto les conté a mis hermanos, tengo 2 hermanos, les conté a mis papás, y todos así salieron corriendo y dijeron, ¿y ahora cómo vamos a hacer? Porque ninguno se había casado, yo soy la mayor, todos vivíamos, digamos, los 5, todavía éramos como familia, los 3 éramos hijos de familia, la que se había ido a vivir sola soy yo. Y nada, ya en junio estaba embarazada. Y yo, antes de eso, durante tu embarazo, resentida, porque no me contaste muchas cosas. Sí, me acuerdo. Sí, ajá, es que y esas son parte de las cosas que están aquí, y es que tú eras mamá en ese momento, entonces yo, así como respetuosa en eso, de que tú estabas en eso, no te conté, y hice, o sea, me acompañaron otras personas en este proceso, y luego te conté. Claro, yo en cambio de mi lado era como me sentía tan abandonada por mi mejor amiga.
Era algo así como le tenía la guagua, le cuidaba, mi mami estuvo conmigo, pero siempre uno necesita como de esa amiga a la que le puedes contar las cosas que no le contarías ni a tu pareja ni a tu mamá. Entonces fue como, Belén, me botaste. Y claro, no solamente fue Belén, me botaste, sino me botaste por ser mamá. O sea, qué falta de respeto la tuya. Sí, sí, fue un poco así. Es que yo sentía en ese momento que estábamos en dos historias diferentes. O sea, en dos tiempos distintos. Estábamos en dos tiempos distintos y claro, o sea, esas son de las cosas que hemos ido superando luego con conversación y viéndonos que es más importante la amistad y además poniéndonos la una del lado de la otra otra vez. Y claro, ya cuando yo fui mamá ya le caché completo a la Cris y entendía todo, o sea, decía sí, o sea, uno está porque cada uno vive su maternidad como puede. La Cris fue ella así, yo, o sea, te confieso, yo sentía un poco que era como yo no entendía, entonces no podía, porque una vez fui a visitarle, les voy a contar esta intimidad. Le fui a visitar una vez y todas las luces del departamento estaban apagadas. Cierto. Modo murciélago, tal cual. Modo murciélago, yo. O sea, y claro, y tú, o sea, yo venía del trabajo, o sea, trabajando 24/7, además, como pueden ver, hablo rápido y soy así, entonces yo entré y estaba todas las luces apagadas, dije, tengo que callarme, hablar bajito, entrar pausada, y le dije, y la niña, y la guagua, y la Valentina, y me dijo, está durmiendo ahorita en la habitación, y no le vi ese día. Uh-huh. No le vi, entonces fuimos, conversamos tú y yo, y dije, o sea, está en su proceso. Y me salí y dije, o sea, voy a dejar que acabe de vivir lo que tiene que vivir y claro, pero yo también internamente, como pueden ver, estaba revolucionado con el tema de la maternidad también, porque ya mi mejor amiga era mamá, entonces dije, estoy atrasada. Claro. hagamos alguna cosita al respecto. Sí, no, y esa es otra cosa, porque bueno, nosotros en nuestra época tuvimos guagua a los 34, tú a los 37, 36, pero ya todas mis amigas tenían hijos grandes de colegio, incluso alguien ya hijo universitario, y era como los bichos raros, ¿no? O sea, porque llegábamos y, yo qué sé, te invitaban a salir y, ay, no, es que no puedo porque tengo que quedarme con el guagua, con la guagua, o no voy a tomar porque estoy lactando todavía al bebé. Entonces sí fue como que un desfaz. No sé si te pasó también a ti eso. ¿Con respecto a otras amigas? Ajá. No, o sea, sí, o sea, creo que las amigas que fueron mamás pronto dejamos de ser como muy cercanas con mis amigas de la universidad. Sí pasó eso. Pero con las que luego me llevaba estábamos como en la misma, o sea, estábamos como en la misma, además yo tengo amigas más grandes que yo también, entonces ellas ya no eran tan mamás, como uno va dejando de ser tan mamá con el paso de los tiempos, de los años, de los días, con los guaguas, y ahorita, y no me pasó eso, o sea, más bien yo fui como la primera de ese como otro grupo, como que les di ganas a las demás de ser mamás en ese rato y todas nos pusimos porque claro, o sea, cuando ya eres mamá cambia, o sea, ya se cerró la fiesta, o sea, los zapatos altos, se pusieron en un lugarcito, yo ya nunca más uso zapatos altos, porque pasé 5 años cargada mi guagua y encantada además, feliz de hacer eso. Claro, y ahorita que mencionas esto, una cosa que te igual marca muchísimo el cómo como sociedad vemos a las mamás es el ideal de la mamá como el ser perfecto, ya, o sea, por ejemplo ahorita que te escucho el tema de los zapatos altos y demás, a mí me ha costado muchísimo el volver a mí, o sea, el volver a ser una persona que puede usar zapatos de taco, puede salir con sus amistades,
puede tener una vida que no se define solamente por el hecho de ser mamá, sino es esto de como no olvidarse nunca de ser mujer, porque al final del día el ser mujer y todo este amor es el que te sostiene y te da lo necesario para que efectivamente puedas maternar de la mejor manera posible, porque la mamá perfecta en verdad no existe. No existe. No existe. Y nosotros nos hemos criado pensando que nuestras madres debían haber sido perfectas de tal o cual manera, y además quejándonos de por qué no son así. O sea, a mí me pasa mucho eso. Ahorita veo con mi hija que ella también se queja y dice, ay mamá, es que ¿por qué eres así? Le digo, sí, porque soy persona. O sea, antes de ser tu mamá, te cuento que yo soy persona. Y creo que ese es como que uno de los dilemas más complejos del ser mamá. El entrar en el rol de mamá sin dejar de reconocerse como mujer. A mí me cuesta todavía eso. Te confieso que me cuesta mucho verme en un rol de no mamá en este momento. Quizás cuando fue más pequeño, mi hijo, pude ver otra cosa, pero ahorita es como, y yo pienso mucho y digo, cuando ya mi hijo sea grande, que tiene 11 años, digo 3, 5 años, no sé, tengo que buscar un plan B, y tal vez todas estas cosas que he ido haciendo son parte del plan B, porque para mí sí es como, bueno, y se acabó el trabajo y fui a la casa, o sea, y es con mi hijo y a dormir y nos levantamos y le dejo y otra vez al trabajo, y ahí se acaba y todo lo que yo puedo hacer en el día es lo que existe. O sea, a partir de las 6 de la tarde que mi hijo está en la casa, yo estoy con él y me divierto. O sea, no lo hago, no, claro. Para mí no es una tortura ni lo hago sacrificadamente, nada de eso sí no. Pero no me veo todavía en un rol diferente a la de la maternidad, y eso debe ser un poco de las cosas por las cuales la pareja nunca ha llegado hasta ahora a mí, porque en este momento yo debo reconocer eso. O sea, la Cristina es mucho más hacia afuera. Ella es una Afrodita en potencia y yo soy una Demeter, evidentemente. Total madre. Yo soy total mamá, total. Ella es una Afrodita que además es mamá. Yo no, yo soy una Demeter que trato de ser otras diosas y realmente sí me cuesta bastante soltar la maternidad, porque he sido muy mamá de mis amigas, muy mamá de mis hermanos, muy mamá, o sea, a donde ha habido personas que cobijar, yo he llegado. Y parte de las cosas que estoy aprendiendo ahora es a soltar eso, porque quiero ser un poco Afrodita. Claro, no, y además todas tenemos la capacidad, el potencial. Es cuestión de animarse un poquito. Y quizá quienes nos ponemos el propio límite somos nosotras mismas, ¿no? Porque es algo así como, bueno, quizá en nuestra época menos, ¿no? Pero, por ejemplo, en la época de nuestras mamás o de nuestras abuelas, la mujer perfecta era la perfecta mamá y la perfecta ama de casa. Entonces, en la medida en que podías ser como una persona mucho más sacrificada y entregada, eras o cumplías ese rol del ideal. En cambio, ahora ya de una u otra manera, gracias a la vida, las cosas han cambiado y el vivir por este rol o por fuera del mundo ya no está tan mal visto, aunque a veces todavía sí. O sea, yo todavía he visto personas que, por ejemplo, cuando las mamás están en época de lactancia y de pronto entran en una situación en la que necesitan volver a su trabajo, porque necesitan como que validar este ser que soy yo, y a los 3 meses deciden que vuelven al trabajo y demás. Hay mucha gente que cuando llega de vuelta empiezan con el tema del ¿y con quién se queda el bebé? ¿Y le estás dando leche materna? ¿Y qué es lo que está haciendo el papá? Y tú no piensas, tú piensas seguir trabajando y no piensas cuidarle un poco más tiempo. ¿Por qué no esperas hasta un año para cuidarle? Y es como muchas voces hablando de la maternidad de una persona,
y desacreditando el sentir de cada mujer, porque una cosa es como el criterio del tengo que ser mamá o tengo que ser buen profesional, pero otra es ese sentir del cóctel de hormonas que se activa con el embarazo y después con el nacimiento del bebé y la lactancia y demás. Entonces es como permitimos que mucha gente nos diga qué hay que hacer y sin querer le vamos callando así de a poquito a esa voz interna que es la que sabe qué es lo que hay que hacer. Y nos desconectamos de ese instinto. Sí, o sea, concuerdo con eso y además, claro, también el tema de las redes sociales apoyan un montón a este tipo de cosas. Uh-huh. Y al final cada uno es la mamá que puede ser. O sea, ser mamá es durísimo, es dificilísimo y te equivocas todos los días. Y te vas a equivocar todos los días hasta cuando te mueras o tu hijo fallezca, pero no se acaba ese tema de equivocarse constantemente con respecto a la maternidad y además cada maternidad es individual y cada una se vivirá de una manera diferente porque el contexto de vida es súper diferente y no podemos juzgar eso y por eso es que, bueno, yo cuando fui mamá, o sea, recién, ahorita todavía soy mamá, yo fui a un lugar que se llamaba, ¿cómo se llamaba? El regazo. El regazo, es disculpa, si alguna vez me olvidé alguna palabra es por la menopausia que me atropella en este momento, el regazo, y fue un lugar donde realmente todas las mamás vivían una maternidad súper diferente a la mía. Primero yo era la más grande, la mamá más grande que todas, y además era con esta singularidad de que mi hijo nació por una fertilización in vitro y claro, entonces y ellas eran chiquitas, jovencitas, con parejas, sin parejas, medios en parejas y ahí veías toda la diversidad de maternidades que pueden haber en la vida. Sí. Y eso me ayudó un montón a sostener mi maternidad. Y yo sí sugiero que si alguna vez alguien tiene la oportunidad de ser mamá y a ser acompañada por una tribu de mamás diversas, es lo mejor que puede pasar. Tú también estuviste acompañada. Sí. Es lo máximo. Yo en cambio teníamos el grupo de apoyo a la lactancia que funcionaba en la Universidad Andina. Y claro, era mi nicho del desfogue, porque era simpaticísimo. Uno llegaba y yo llegué ahí por un problema de lactancia, porque no sabía cómo efectivamente funcionaba toda esta lógica del seno, la leche materna y demás. Y tuve una obstrucción de conductos y cuando llegué allá y me explicaron así de una forma muy, muy amorosa, fue como he visto la luz al final del camino. Porque claro, desde el lado del médico te dice haga esto, peínese, póngase compresitas porque si no, si es que eso es infección, le vamos a tener que hacer una intervención que es una mini cirugía. Entonces es como en medio de todo el drama de qué va a pasar. Entonces apareció este grupo, fue maravilloso. Yo estuve ahí con ellas como casi 2 años y creo que lo que a mí más me cautivó de esto fue precisamente el poder darme esa posibilidad de continuar siendo María Cristina, mujer, persona profesional. O sea, hay algo muy, muy lindo que ahorita se me viene a la mente. Cuando fue el Día Internacional de la Lactancia, hubo un evento en la universidad. Entonces, claro, tenía mucho que ver con esta cuestión del activismo, del sostengamos la lactancia materna y todas las condiciones que implica el vivir una lactancia activa. Y como parte del evento me dijeron, hagamos una ponencia de los temas legales. Y entonces me puse a investigar. Y claro, ahí te empiezas a dar cuenta que efectivamente en el país tenemos leyes que favorecen el tema de la lactancia materna, pero ¿cuánto de eso se conoce? ¿Cuánto se difunde? En ese momento, hace ya como más de 13 años, yo para tener que darle de lactar a mi hija tenía que primero estar cargada algún ponchito o algo para cubrirme y yo sí fui de las mamás que alguna vez le tocó ir a darle de lactar a la guagua sentada en el baño, porque no había salas de lactancia. Y a mí también alguna vez en un centro comercial me dijeron, señora, cuando estaba yo dándole de lactar a mi guagua estaba justo como que me abría la blusa y moviendo el brasier.
Me dijeron, señora, por favor, le pido que se retire porque no puede hacer eso aquí. Está dando usted un espectáculo. Y claro, yo me quedé pensando y digo, espectáculo, o sea, espectáculo darle de comer a tu guagua de una forma natural en un sitio en el que no está normalizado eso, ¿ya? Y claro, ahí sí que fue como que con más fuerza dije, no, yo voy a sostener la lactancia, voy a ser una defensora de la lactancia. Y me dediqué como a enviar información a todas las mamás que trabajaban para que efectivamente ellas sepan cómo los lugares en los que ellas estaban laborando tenían que tener estas condiciones, se tenía que respetar y además era incluso un tema que podía ser denunciado ante el Ministerio de Trabajo. Entonces, en los días internacionales de la lactancia hacíamos una marcha, hacíamos un encuentro. En el siguiente año, 2 años después, María Belén también nos encontramos. Entonces fue como, nos volvimos a juntar bonito y de una manera bien amable, diría yo. O sea, ese hueco de amistad tuvo que pasar por un proceso de decante muy sutil y uno podría decir hasta muy lento, pero que creo que fue el adecuado y el preciso para que el resto pueda continuar fluyendo. Sí, porque luego ya nuestros hijos se amaban. La Valentina y el Nicolás se querían un montón, querían verse. Así, querían en pasado. Querían ahora en pasado, ya no se quieren. Ahora ya no. No sé qué pasará en el futuro, pero ahorita están o sea, y eso ha hecho como que nos juntemos las dos, pero no con los guaguas, porque cada uno tiene su proceso y está bien y es respetable y todo, no pasa nada. Y eso uno aprende con bastante trabajo, pero no pasa nada. Y entonces eso hizo que nos llevemos bastante tiempo juntas porque los guaguas se veían, se querían. El Nicolás, donde la Valentina y la Valentina y la Valentina. Entonces era chéverazo porque hacíamos el cumpleaños del gato, ¿te acuerdas? Así. Y ahí y hacemos un pastel y la Valentina iba y así, o sea, cosas lindas que hacían los niños y que fue muy chévere, o sea, y ahí volvimos otra vez a hacer, o sea, juntarnos más en otras cosas y a volver a conversar, porque claro, o sea, las dos somos abogadas, las dos somos mamás, las dos hacemos cosas con nuestra vida, digamos, trabajo interno, sí. Pero son diferentes. Pero todos los trabajos internos siempre se encuentran en algo, o sea, el encontrarse en un punto común que es, no sé, estar mejor, estar en paz y no son contrarios, sino se complementan. Entonces, mientras ella estudia una cosa, yo estudio otra, y en otros episodios podremos hablar de lo que cada una ha estudiado y que hemos hecho. Pero eso nos ha ido juntando de nuevo y claro, la madurez de los años y de preguntarse qué pasa y de las circunstancias de la vida y que ella sabe que yo estoy siempre y ella también está siempre cuando yo la necesito y ha sido muy chévere. Antes de que seamos mamás, yo tuve una recaída amorosa, digamos, vamos a ponerla así. Y ella me compró el pasaje a Perú. Me dijo, nos vamos a Machu Picchu y nos vamos a Perú y es este día y te veo en el aeropuerto. Y así fue. O sea, tú hiciste todo eso. Y no sé ni la lágrima. No sé cómo me vio, no sé qué cara habré tenido, que ella hizo todo y yo solo tenía que ir con mi maletita al aeropuerto y pararme ahí y realmente ahí fue cuando, y eso fue antes de que seamos mamás. Entonces, pero yo creo que ahora también pasaría alguna cosa similar si la una necesita de la otra en el mismo sentido, o sea, a ver, aquí está la habitación, ven. Claro, y además, ¿te acuerdas que fue tenaz porque estábamos enojadas? O sea, estábamos enojadas por cuestiones políticas, no diremos de qué señor expresidente tenía que ver el tema, pero tú trabajabas en esa época en el gobierno. Sí. Y defendías mucho toda la obra y la gestión que se hacía, porque estabas en una institución en la que efectivamente se hicieron muchas cosas. Y yo, en cambio, como que de principio no podía estar a favor de esas cosas, ¿ya? De todo lo que estaba sucediendo. Pero no me acuerdo exactamente por qué fue que nos enojamos, nos distanciamos, dijimos, ok, tú no hablas de mi trabajo y yo no hablo de este tema, pero efectivamente había una tensión. Y era como,
la atención previo al viaje en el que teníamos que pasar juntas 24/7 en Perú, entre Cusco y Machu Picchu. O sea, ni siquiera como para decir, bueno, permiso, me voy de farra solita. No, teníamos que estar en la misma habitación, en el mismo tour, en el mismo viaje. Y claro, al principio a mí sí me resultó incómodo, no sé a ti. ¿No? Pero yo decía así como, ay, está a bien. A mí no, yo sí, ya, soy más descarada. Sí, ok. Bueno, a ella sí efectivamente es más descarada en eso. Pero mira como, ¿y ahora qué voy a hacer? ¿De qué voy a hablar? ¿Cómo hago para decir algo que no le moleste? Así como 50,000 dudas. Pero no tuvimos que hablar de nada de eso. No, o sea, yo creo que todo se solucionó el día en el que conocimos gente interesante, entre comillas, gente interesante. Nos tomamos que serían 3 o 4 botellas de vino. Y al día siguiente teníamos que subir el Huayna Picchu en Chuchaqui, ¿no? Entonces, ya se imaginarán, yo solamente pedía perdón por todos mis pecados, con la altura, el vino, el Chuchaqui, y solamente como iguana me tiraba al sol en las piedritas y, Belén, por favor, espérame, no camines. Yo estaba en cambio muy feliz, estaba energizada. Totalmente energizada. Y creo que ahí se me fueron a mí todos los enojos, resentimientos y demás. Sabes que yo no tengo esa experiencia contigo, o sea, de haber estado, o sea, obviamente cuando uno defiende algo, está bien, porque cada uno, o sea, estaba defendiendo mi trabajo, pero no he dejado que eso supere mi vida, digamos, porque ya... Y es muy sano. No tengo, o sea, yo por ejemplo no tengo ese recuerdo. Para mí el recuerdo es que ella me salvó cuando yo estaba en la lona por otras cosas. O sea, dónde trabajaba y para quién trabajaba y qué hacía era lo de menos. Y estaba yo hecho pomada por otra circunstancia. Y que ella tenga la amabilidad, la bondad y todo de comprarme el pasaje y decirme, vamos. Y para mí eso es lo que pesó hasta ahora. O sea, yo le veo ahí así a ese viaje. Lo otro... Sí, volví y bueno, después salí, lo que fuera, pero no. Creo que esa es parte de la amistad que ha superado esas barreras, porque para mí eso no es lo importante. Yo además tengo el mejor recuerdo de ese viaje, para mí ha sido maravilloso, el viaje que hicimos juntas, fue lindísimo. Regresé, igual seguía hecha pomada, pero fue lindísimo porque... Pero me ayudó mucho, o sea, porque me dio otra energía, estaba diferente y pude seguirme desenvolviendo en las cosas y la Cristina seguía en mi vida, o sea, como hasta ahora. O sea, y luego otra vez nos habremos distanciado por otros motivos y luego otra vez nos volvimos a juntar y así ha sido durante estos 30 años. Qué locura, ¿no? 30 años ya. 30 años. Sí. ¿Te imaginas? Tenemos un montón de cosas, de material para contar en este podcast. Sí, y vamos a hablar de todas esas cosas en este podcast y mientras más hablemos vamos a irnos adentrando en profundidades, en cosas que son un poco más complejas, pero la idea es que conjuntamente encontremos la forma, o más bien nosotros contando nuestra experiencia, que otros se inspiren para hacer su camino. ¿Cuál fuese? No importa. No importa si es de terapia, A, la B, la C, la D, no importa. Lo importante es que cada una decida y cada uno decida cambiar. Y una cosa que quiero topar aquí antes de cerrar es ¿por qué las mujeres hacemos más trabajo en interior que los hombres? Yo creo que va por dos lados, o sea, un poco de lo que he investigado, estudiado. Por una parte, por la misma como configuración biológica que tenemos como seres humanos, o sea, y por cómo está predispuesta la energía masculina en este plano terrenal, en este plano material del planeta. Y es que naturalmente la mujer es la que da la vida y sostiene la familia en el término del cuidado, ¿no? De los hijos, de los alimentos, de la casa. Y el hombre es quien provee, es el que en el mundo de afuera, por así decirlo, genera la nutrición, genera el sostén, genera el abrigo, genera el trabajo,
genera como todas estas condiciones más materiales, ¿no? Entonces, desde ese lado, claro, el foco principal de muchos hombres o de muchas personas que tienen una carga importante o mayor de energía masculina está en eso, en sostener y en generar las condiciones materiales. Y claro, cuando uno entra en esa lógica, el tiempo de darle chance a la voz interior que empieza así a hablar y hablar, hablar, una amiga le sabe decir la loca de la azotea, es menor. Porque si tú estás haciendo alguna tarea que te implica una cuestión de esfuerzo físico o de un trabajo intelectual, y le abres la mente al chisme, a la loca de la azotea, a la divagación, no estás siendo eficiente. Y el hombre requiere ser medido por su eficiencia, y esa es una carga súper grande que como sociedad les hemos puesto a los hombres y que hasta cierto punto tiene un nivel de injusticia. Pero en cambio las mujeres tenemos como muchos más espacios y muchos más momentos para introspección. En general, y digo las mujeres y las personas con una energía femenina predominante, ¿no? Por ejemplo, de este tema de hablar, ¿ya? O sea, para las personas con esta energía femenina nos resulta mucho más fácil el poder ir a lo que yo siento, a lo que yo pienso y poder transmitirlo. Y eso no necesariamente pasa con la otra energía del hacer, que es esta energía masculina. Entonces, tiene que ver un poco con cuánto yo estoy en capacidad de mirarme a mí mismo, de mirar hacia adentro, que eso, como digo, naturalmente estamos más predispuestas desde el lado de la energía femenina, que es el mirar hacia adentro, porque es la energía del cuidado. Entonces hay más capacidad de hacer esto, hay hasta cierto punto más condiciones habilitantes, o sea, es más común ver el grupo de amigas que se juntan y se reúnen para conversar que el grupo de amigos que se juntan para conversar de temas profundos. No, ellos juegan fútbol, juegan tenis, claro, o sea, hacen cosas. Y es como parte de, pertenece, o sea, y lo digo en buen plan, no es como juzgar de, es que ustedes solamente se preocupan del fútbol, no, sino eso también hace parte de esta riqueza. Claro. Entonces, yo creo que va por ahí. Yo que veo podcast, y también veo podcast de algunos hombres. Los hombres que llegan a hacer trabajo interno son tan profundos. Sí. O sea, son unos maestros. O sea, yo, tengo este tema de la admiración a la autoridad masculina, y ya hablaremos de eso también. Mis maestros han sido hombres. También me he dado contra las paredes por eso. ¿Tu hijo es un hombre? Mi hijo es un hombre. La vida es sabia. La vida es sabia. Y bueno, mi hijito es un ser hermoso, y hablaremos también de esas cosas cuando hablemos del tema de lo masculino y del padre. Pero los hombres hacen un trabajo interno tan bacán. Uh-huh. O sea, es como que... divagan mucho menos. Divagan mucho menos y lo hacen. O sea, es como de hacer cosas, de decir. Uh-huh. Y cuando uno escucha una retroalimentación masculina, es tan objetiva. O sea, te dicen tin, 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 y tú te quedas así como... Sí, o sea... tiene sentido. Tiene sentido, o sea, sí, ajá. Y yo he hecho mucha terapia con hombres, justamente por esta circunstancia que yo les cuento de mi super maternidad y de cómo soy tan Demeter. Entonces, siempre he buscado como autoridades masculinas para hacer la terapia. Y claro, y también es mi sesgo, porque uh-huh. Mis hombres... están acá, o sea, todos. Y claro, para relacionarme con una pareja... El estándar está muy alto. El estándar está altísimo. Entonces, eso es parte del trabajo que hay que ir haciendo, bajar, no bajar el estándar, sino encontrar humanos. Claro, o saber que al final del día va a llegar la persona que esté a tu nivel. ¿En qué sentido? En que si tú vibras bonito, vendrá una persona que vibre como tú. Eso. Ajá. Nada más. No se necesita que los dos estemos igualados en la maestría y en el trabajo, sino que queramos
que se quiera, pero todavía no he encontrado. Sí, y sabes que ahora se me viene justo a la mente un tema. Por cosas de la vida estoy estudiando un poco de derecho canónico y es bien interesante la lógica de lo que uno entiende por el matrimonio versus lo que es el matrimonio y a su vez la pareja. Entonces, pero igual, quedan como que 5, 6, 7 temas para los siguientes podcasts. Así es. Sí. Así que bueno, ya vamos cerrando este podcast de el primer encuentro que hemos tenido, que ha sido tan bonito y hemos contado nuestra experiencia como un poco como amigas, un poco como mamás. Tenemos muchas historias que contar. ¿Qué te llevas, María Belén? Me llevo de aquí que sí es el lugar, que este sí es el lugar. Que se dio mucho más fluido y más chévere de lo que yo me imaginaba. Estaba un poco nerviosa cuando comenzó, les confieso, pero estoy muy contenta ahora. ¿Y tú qué te llevas? Yo me llevo lo hermoso de llenar las redes de cosas diferentes. Si es que estamos en un mundo de redes sociales, hagámoslo de una manera diferente. Sí, y que nuestros hijos nos vean y se contenten porque están ansiosos por vernos. Gracias, Belén. Gracias, Cris. Ya nos vemos en un próximo episodio.